Padre Todopoderoso, te adoramos, exaltamos tu santo nombre. Aleluya, Señor, te adoramos. Tú eres el único santo, el único digno de toda alabanza, de toda gloria, Señor. Y hoy te damos gracias por la oportunidad de libremente venir, Señor, a estudiar tu palabra, a conocer más de ti. Ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Y te rogamos, Señor, que hoy grandemente utilices a Andrés, Señor, a quien utilizas tantas veces, Señor, para ayudarnos a entrar en tu presencia con un corazón agradecido, con un corazón humilde, con un corazón que te alaba, mi Señor. Hoy también te pedimos que lo utilices grandemente para hablarnos a todos y cada uno de nosotros el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que no es de Él y te pedimos que todo lo que Él traiga rápidamente lo olvidemos, pero todo lo que tu Espíritu Santo, Señor, ha puesto en su corazón, en su mente y en su boca hoy, llegue a nuestros corazones y nos siga transformando cada día, Señor. En tus manos lo encomendamos y nos encomendamos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. André. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Pueden decirlo más fuerte, yo soy el que estoy nervioso. Bueno, gracias por estar acá. Sé que vienen por Dios y yo también vengo por Dios. Él nos habló a través del 1 al 15 cuando estábamos estudiando Génesis y confío plenamente en que Él también nos va a hablar el día de hoy. Hay algo muy chévere que, como les decía Santi, cada uno tuvo una hoja por ahí al azar y tiene su propósito, ¿verdad? Entonces, hay un verso en la Biblia que dice que los discípulos estaban en un lugar, pero estaban unánimes y juntos. Entonces es como una enseñanza de que aunque hayan muchas personas en el mismo lugar, no quiere decir que sean uno, o sea, no quiere decir que sean unidad. Y precisamente vamos a hacer algo bien especial como para que por lo menos nos miremos un poquito el uno al otro y tratemos de relacionarnos antes de comenzar. Así que bueno, ¿quién tiene la hoja número 1? En esa número 1, que estamos hablando de Génesis del 1 al 3, es como para hacer un recuento de qué es lo que hemos venido hablando y saber en qué parte estamos, de quién vamos a hablar el día de hoy y cómo Dios ha trabajado desde la creación. Entonces del 1 al 3 vemos cómo empieza la creación, vemos cómo está Adán y Eva, los primeros seres humanos creados, y también cómo sucede lo que todos conocemos de la historia de la serpiente, donde son tentados, comen el fruto y salen del huerto del Edén. Entonces ese es el resumen de los primeros 3 capítulos. Entonces tenemos creación, la creada de las especies, todo lo que implica la creación, el ser humano y la salida del Edén. ¿Quién tiene el número 2? Entonces hablan de los descendientes de Adán, cuando empezaron a multiplicarse los humanos en la tierra, la caída de los hombres y la maldad de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Después de la descendencia de Adán, recuerden que la maldad fue tan grande en la tierra que todo lo que el hombre respiraba, pensaba, hacía y todo el tiempo reflejaba era pura maldad, pero a niveles bien altos. Imagínense el noticiero multiplicado como por 1015. Pero solamente en la sección esa de donde un loco viene y mata yo no sé cuántos y el otro viola yo no sé cuántos. Eso fue lo que pasó cuando la descendencia de Adán comenzó a crecer. Entonces, siguiente, número 3. Diluvio, arca y pacto. Bueno, en ese momento la humanidad fue tan terrible que la solución fue definitivamente erradicar los hombres que estaban, o sea, hablo de hombres y mujeres que estaban en ese momento en la tierra. Dios manda a Noé a crear el arca. Después del arca viene un pacto que hace Dios con Noé. ¿Alguien se acuerda más o menos de cuál era ese pacto? El arcoíris, súper chévere, bien. Entonces, perfecto. ¿Quedamos en qué capítulo? En el 10. Siguiente hoja, número 4. Correcto. Entonces miren todo lo que pasa ahí. Después de que el arca sucede, el diluvio, toda la humanidad es erradicada, la familia de Noé vuelve a poblar la tierra y a la gente se le ocurre una gran idea. Vamos a montar una torre tan gigante que lleguemos al cielo y seamos los más reconocidos. Entonces Dios les dice, eso no va con mi voluntad, les confunde sus lenguas o les confunde los idiomas. De ahí vienen los idiomas, por si acaso alguien se pregunta de dónde habrán salido los idiomas que hoy hablamos. De ahí salieron, de que Dios confundió la lengua de los seres humanos mientras querían hacer una torre gigantesca para, digamos, ser enaltecidos y ser reconocidos por toda la tierra. Y cuando hicieron eso, entonces comenzaron a salir naciones. Incluso la tierra comenzó a dividirse en ese momento, tanto que hay una persona que se llama Peleg y le ponen Peleg en los descendientes porque Peleg significa división. Y división era porque en honor de que la tierra en esos momentos se estaba dividiendo. Eso es otra clase de geografía y que nos dieron en el colegio, ¿se acuerdan? Todo eso, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces, vamos por otro lado. Después de que pasa todo eso, hay una de las naciones que se crea y es la de Babilonia.
En esa nación de Babilonia tenemos y encontramos a alguien llamado Abraham. Entonces Dios lo coge, le dice, vente para acá, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus cosas, y en ese momento empieza a tener Dios un propósito con Abraham bien especial. Lo saca de ese lugar y lo saca con su sobrino, que Abraham pues se lleva a su sobrino a un punto donde ambos prosperan tanto de un lado y del otro que ya no podían estar en el mismo lugar. Imagínense que de pronto yo dijera, estoy desde aquí, desde el laguito hasta el anillo vial, y tengo tantos bienes que no quepo con otra persona. Entonces a la otra persona le toca irse para Barranquilla. Literalmente fue lo que pasó entre Abraham y Lot. Se tuvieron que separar porque tenían muchos bienes, Dios los estaba prosperando bastante, y cuando se separan, pues suceden varias cositas. No es el tema, pero igualmente es como para que sepamos todo lo que está pasando en la separación, y quedamos con Abraham. Entonces allí, adivinen a dónde llegamos. Al capítulo 16, y ese es el que vamos a enseñar el día de hoy. Más o menos vamos sabiendo quién es quién, de dónde viene, desde la creación hasta Abraham, y vamos por ahí. Entonces, los que tienen las demás hojitas, esperemos un ratico, esas van a salir más adelante, y comencemos. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, vamos al capítulo 16 de Génesis. Y algo también a nombrar antes de comenzar la lectura es que en el capítulo 15 Dios acaba de salir o sea, Lot fue prácticamente secuestrado, Abraham lo libera, y al liberarlo Dios le hace una promesa a Abraham, le dice, hey Abraham, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu escudo, y Dios le dice como que lo va a bendecir y le va a dar muchas descendencias, pero Abraham le dice, Señor, me vas a dar todas esas bendiciones, pero ok, si no tengo hijos, la va a heredar el hijo de mi siervo Eliezer. O sea, porque no me has dado descendencia. Entonces Dios le dice, tranquilo, porque vas a tener un hijo. Y tanto así que al estilo así como piensen en una película de Hollywood, lo saca en la noche así, lo hace ver las estrellas y le dice, mira las estrellas y trata de contarlas. Así será tu descendencia. Y se acuerdan que en ese momento del Antiguo Testamento las luces de la carretera eran bastante amplias, ¿verdad? Era difícil ver las estrellas. No habían luces, exacto, no habían luces. Entonces era más fácil ver las estrellas, y por eso Dios le hizo ver tan grande magnitud de cosas que él dijo, uy, ok, Dios me va a dar esta tremenda promesa. Y estamos ahí, el capítulo 15 cierra exactamente con una promesa espectacular, y cuando entramos en el 16 hace como un brinco. Si leemos el versículo 1 de Génesis 16, ¿a alguien le gustaría leerlo? ¿Fuerte? Ok, hasta ahí. Entonces miren que de repente está ya Sara en otro escenario, no teniendo hijos, con la imposibilidad de tener hijos, y empieza a mencionar la Biblia que ella tenía una sierva que se llamaba Agar. Entonces, en el versículo 2, también léelo fuerte, porfa. ¿Otra vez? ¿El 2? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ok, entonces a Sara se le ocurrió una idea espectacular. Sara tenía una esclava que se llamaba Agar, y le dijo a Abraham, oye, ven acá, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Tienen un hijo, a ver si a través de ella yo llego a tener familia. Era una idea que no vino así de que ellos no hablaran. Ustedes saben que los esposos hablan. Entonces del 15 al 16 ahí podemos ver que Abraham le había contado a Sara acerca de la promesa de Dios. Él le había contado que iba a tener tanta descendencia que, Dios mío, ni las estrellas iban a hacer comparación con toda esa tremenda descendencia que iba a tener. Entonces, ella se le ocurrió la idea de, ok, voy a ver mi forma natural. No puedo tener hijos, Dios me hizo estéril, entonces esa promesa de Dios se tiene que cumplir. Así que aquí tienes a mi sierva, ten hijos con ella y de ahí formaremos una familia y para adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un stop ahí para comenzar. Si quisieran ponerle un título a la enseñanza, se va a llamar Ovejas o Asnos Salvajes. Entonces, de un lado, como ven, hay una ovejita, del otro lado hay un burrito bien chévere. Sé que el burrito se ve más bacano, pero no somos el burrito. La idea es que seamos las ovejas y al final lo vamos a entender. Y vamos a nombrar los personajes que aparecen en la historia. En la siguiente tenemos a Sarai, a Abraham, a Agar, el ángel del Señor, y tenemos a Ismael. Entonces, estas personas que estamos nombrando son aquellas que van a aparecer alrededor de la historia. Entonces, vamos a leerla muy fuerte. ¿Quién le quiere leer de aquí hasta el último versículo? ¿Alguien que se anime? Entonces, más o menos empezamos a ver
el drama que tenemos aquí. Tenemos una situación bien difícil que básicamente era una promesa que Dios nos había dado y se convirtió en un escenario donde la mano humana intervino y entonces se dividió el propósito de Dios en este momento. Entonces, si se dan cuenta, en el versículo 2, Sarai dice varias cosas. Ella dice como que ya ves, o sea, le hace una mención a Abraham viendo lo natural. Es decir, ves que soy estéril. Entonces él, sí, ¿verdad que Sarai es estéril? Le dice, Dios me ha hecho así. Y Abraham dice, verdad, Dios la ha hecho estéril, yo estoy con ella, ella tiene bastantes años de edad. Entonces, en este momento no dice la Biblia que ellos de manera malintencionada tuvieron esa solución de tener un hijo. Sin embargo, tampoco la Biblia menciona que ellos hayan tenido la intención de haber orado y preguntarle a Dios cómo deberían tener ese hijo. Entonces miren, no es que a veces Dios no nos dé instrucciones claras para la vida, es que a veces no tenemos el tiempo nosotros de preguntarle a Él qué quiere. Y fíjense, ¿cuántos no hemos tomado malas decisiones? Yo creo que todos. Hemos tomado decisiones donde dijimos, si lo hubiera pensado un poquito más, si lo hubiera consultado con Dios, estoy seguro que esto no me hubiera pasado. Y aquí tenemos un escenario evidente donde Sara le dice, ten el hijo, luego Agar tiene el hijo, después mira a Sara con desprecio, su sierva, y ella coge rabia también y le dice a Abraham, oye, la sierva que ahora está embarazada, entonces ahora me mira maluco. Eso es tu culpa, que Dios juzgue entre tú y yo. Pero ¿cómo así? Si leemos bien la estructura del versículo, ¿de quién era la esclava? De Sara, ¿verdad? La esclava no era de Abraham. A él no se le ocurrió tener hijo con la esclava. Sara se la trajo en su desespero. Y yo creería que era tanta la desesperación de ella que su esposo también se dejó llevar, y no estoy excusándolo, simplemente estoy diciendo que se dejó llevar y ahí tuvieron un bebé por donde no era. Entonces, hay un versículo en Proverbios 19:3 que dice lo siguiente. Proverbios 19:3 dice: el hombre arruina su vida y luego su corazón se enfurece contra el Señor. O sea, imagínense, el mismo hombre es el que arruina su vida tomando decisiones y luego su corazón se enfurece contra Dios. Exactamente lo que le estaba pasando a Sarai. Estaba tomando una decisión que ella provocó, pero claro, ya la solución no fue la que yo pensé que iba a tener. Entonces ahora sí, Dios y tú, soluciones. Eso muchas veces lo hacemos, ¿vale? Entonces, me gustaría tomar un ejemplo muy sencillito que habla de las soluciones humanas y las soluciones que son tanto inmediatas como las asertivas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si alguien dice, me duele la cabeza, ¿cuál es la solución inmediata? Me tomo un Dolex. Si alguien dice, tengo calor, ¿cuál es la solución inmediata? Prendo el aire, o me meto en un lugar con aire, o me echo agua encima, y ahora que está lloviendo me meto en el aguacero, cosas así. Y también tercera solución, si voy tarde al trabajo, esta es otra situación, entonces voy a montarme en mi carro, en la moto, en el bus, en lo que sea que yo vaya, pero voy a ir como un Ferrari matándome para llegar a mi trabajo. Esas son soluciones inmediatas, pero las soluciones asertivas tienen otra cara. Por ejemplo, me duele la cabeza, ok, aunque me vaya a tomar una pastilla, yo voy a pensar qué comí, si estoy trasnochando, si estoy de pronto excediéndome con el estrés, si estoy de pronto tensionándome tanto que la misma musculatura me está haciendo tener tensión en la cabeza y me está haciendo sentir mal, y ves el contexto completo. Entonces empiezas a preguntarte qué será lo que me pasa, y esa es una solución más asertiva. La siguiente situación, si tienes calor, de pronto una persona facilista va y corre y se mete en el aire. Pero ¿qué hace alguien que viene así, que está consciente? Ok, por lo menos me voy a asegurar de reposar un poquito, de que si tengo mis medias y todo, no me voy a quitar las medias y al piso frío, sino que me voy a poner unas sandalitas y progresivamente me voy a, digamos, climatizar. Y tercero, aunque uno diga, bueno, ¿y qué vas a decir para la de ir tarde al trabajo? Uno debería tener la capacidad de llamar a su jefe y decirle anticipadamente, jefe, voy tarde. Me siento mal porque voy a llegar tarde, discúlpame, pero simplemente quería decirte que me voy a demorar un poquito, ¿me permitirías llegar unos 20 minuticos después? Entonces el jefe puede decir, ok, listo, vamos para adelante. Ese es el mejor escenario, ¿verdad? Ahora, les puedo decir que hasta los jefes más maquiavélicos tienen la capacidad de decir, ok, si pasa una vez te la perdono, pero que no sea recurrente. Entonces eso sería una solución un poquito más sabia. Y es para que nos demos cuenta que solo pensándolo humanamente, miren cómo cambia el escenario si nos detenemos a analizar todo lo que vamos a decidir. Pero no es suficiente.
La Biblia nos enseña a través de toda la historia que podemos ver acá que no basta con solo decir voy a analizar, sino que tengo que preguntarle a Dios. Esa es la más importante, tener un tiempo de decirle al Señor, ok Dios, mañana planeo hacer esto, ¿es tu voluntad? Planeo montar este negocio, ¿es tu voluntad? Si alguien se lanza a decir, sí, todas las promesas en Dios son sí, amén, y monto mi negocio, no es una promesa para los negocios. Entonces hay que ser muy cuidadoso con cada cosa que le pedimos. Y bueno, entonces en este paralelo simplemente es como una comparación de unas decisiones asertivas y unas situaciones que te pueden llevar a tener respuestas facilistas. Ok, entonces una pregunta que me gustaría hacerle al público es si alguna vez se han adelantado al plan de Dios en su vida. Si alguna vez en cualquier situación han dicho, ok, se me fue la mano y ahora Señor, perdóname, ayúdame a empezar otra vez. O ya me metí en esto, Dios, ahora tú ayúdame a sacar. O sea, es como, creo que todos tenemos eso en común. También hay otra pregunta que me gustaría hacerles que se llama, dice como que le preguntas a Dios lo que vas a hacer antes de avanzar. Cada vez que estás haciendo un paso que sabes que va a ser significativo para tu vida, le preguntas. Ejemplo, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la forma en la que estoy de pronto trabajando, qué tanto estoy de pronto, si me quiero trabajar en una ciudad o quiero trabajar en la otra. Si vemos solo el dinero o los beneficios naturales, después no le preguntemos a Dios, Señor, ¿por qué cuando me mudé de ciudad me echaron a la semana? O sea, tenemos que pensar en que hay que preguntarle a Él todo lo que estamos haciendo, de qué manera quiere Él que lo desarrollemos. Y por supuesto, cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, ahí viene algo maravilloso, que es que Dios nunca falla, jamás. Incluso cuando la situación se nos torna negativa, habiendo escuchado la voz de Dios. No todo lo que nos pasa malo no tiene un propósito. Hay cosas que sencillamente no se dan y viene Dios detrás de todos esos planes, haciendo y construyendo lo mejor para nosotros. Y eso yo creo que, yo no sé si ustedes han visto películas donde hay múltiples realidades, donde de pronto ponen a una persona y hacen como que si decide esto, la vida le va así. Si decide lo otro, se evita muchas cosas. Bueno, tenemos que confiar que Dios es como la persona que tiene la capacidad de ver las distintas realidades que nosotros podríamos generar con una decisión. Y Él es el que más asertivamente nos guía a decirle sí a algo y a decirle que no también a algo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir a uno de los personajes que aparece, que es el ángel del Señor. Antes habían leído de pronto esa expresión del ángel de Jehová en la Biblia. Sí, ¿verdad? El ángel de Jehová aparece y aparece de una forma muy especial. El ángel significa, en otra traducción, mensajero. Y de Dios, por supuesto, que viene de Dios. Es increíble cómo este ángel aparece a Agar, que retomando la historia, después de que Abraham tiene el hijo con Agar, Agar empieza a mirar mal a Sarai. Sarai coge rabia, la maltrata y es tanto el maltrato que Agar tiene que salir huyendo. Tiene que salir huyendo y en esa desesperación de estar en un momento aislado, que ya no sabe qué hacer, aparece ese ángel de Jehová, que viene a ser Jesús mismo. Es increíble cómo eso se conoce como cristofanía, cuando Cristo se presenta en el Antiguo Testamento. Y también es curioso ver que aparece alrededor de 62 veces, solo en el Antiguo Testamento. Después del nacimiento de Jesús, de la Virgen María, a partir de ese momento, si uno empieza a leer la Biblia y empieza a analizar todo el contexto, ya Jesús se le empieza a nombrar como Cristo, como Jesucristo. Y el ángel de Jehová no aparece de ahí en adelante. Uno podía preguntarse por qué, hay que leer obviamente la Biblia para entenderlo, pero si podríamos dar una respuesta sencilla a esa hora, es porque la vida de Cristo en la tierra de 33 años fue suficiente para que nosotros pudiéramos ahora conocer la palabra que quedó revelada desde el Génesis al Apocalipsis y conocerlo a través de sus palabras y por su Espíritu Santo. Antes recuerden que en este momento la Biblia no estaba escrita completa. Y el Espíritu Santo y Dios mismo mandaba a su ángel, que era Jesús, y empezaba a mostrarle a ellos qué hacer, cómo caminar, muchas cositas que de pronto de manera natural no se pueden percibir. Y entonces vemos este ángel que se aparece en ese momento de desesperación de Agar y le dice, como que vuelve a tu señora, y que le dice, sométete a ella, ¿verdad? Entonces ahí también hay una gran enseñanza. Agar, a pesar de que era la víctima, si Dios le está diciendo, vuelve y sométete a ella, ¿qué creen que Dios le estaba dando a entender? También hay algo en ti que hay que cambiar. Esa miradita, ese desprecio que le tienes a tu ama, no está bien. Regresa, y cuando le aparece ese lugar, ella se da cuenta que es el mismo Dios y le dice, uy,
hablé con Dios. Entonces este lugar donde estoy le voy a poner el nombre de el viviente que me ve. Precisamente era en honor para que ese lugar quedara conmemorado como el momento específico en su vida donde se le apareció aquel ángel. Ella regresa y también antes de regresar Dios le dice que le ponga a su hijo Ismael, que significa Dios oye. O sea, Dios la escuchó clamar, la escuchó como estar desesperada al huir y hasta le dio el nombre de Ismael. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento muchas de los nombres se daban era dependiendo de la situación o de lo que estaban viviendo. Tanto así que de pronto si yo tenía un hijo, yo estaba de pronto pasando mucha tristeza, le ponía a mi hijo el nombre Tristeza, para acordarme que estaba en tristeza. Entonces, literal, se van a dar cuenta en el Antiguo Testamento como la locura, yo sé, pero igualmente lo hacían. Y ahorita sí, vamos a hacer una serie de algo muy especial. De los números del 6 al 8 que quedaron por ahí sueltos, vamos a hacer una serie de ¿sabías qué? Entonces, el número 6, ¿quién lo tiene por ahí? La única edad registrada en la Biblia de una mujer fue la de Sara. ¿Qué tal, Exactamente, alguien tuvo la revelación del Espíritu, por eso nos ocultan la edad las mujeres. Desde hace tanto tiempo, uno le pregunta a una mujer cuántos años tiene y nada. No, mentira, se puede asimilar, pero sí, solamente menciona la de Sara y precisamente era porque Dios quería mostrar su gloria con una mujer que tuviera un hijo con una mujer tan mayor. O sea, ¿cómo una mujer tuviera un hijo a esa edad tan avanzada? Siguiente, número 7. ¿Alguien sabía que existían religiones ateas? Es raro, ¿verdad? Existen religiones ateas. Entonces cuando uno le preguntan, oye, ¿tú eres religioso? La pregunta es, tú puedes decir sí o no, pero eso no quiere decir que creas en Dios. Bárbaro, ahorita vamos a hablar más de eso, solo los dejo picados. Número 8. ¿Quién la tiene por ahí? Hablábamos ahorita de que el ángel de Jehová aparece 62 veces en el Antiguo Testamento y aparece en momentos estratégicos para revelarse a sus hijos. Entonces, quería mostrarles algo bien importante porque de Ismael se denomina una historia, y no una historia como de un cuento, sino que la misma historia desenreda una cantidad de cosas que definitivamente hay que prestarle atención y entender muchas cositas de lo que pasa hoy en día. Entonces vamos a ver un videíto, los invito a que nos concentremos, es un video corto, pero nos va a enseñar bastante. Cuando realicé mis estudios de posgrado en el Instituto Middle East, en el Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, tomé varios cursos sobre el tema del conflicto en el Medio Oriente. Semestre tras semestre estudiamos el conflicto en Medio Oriente como si fuese el conflicto más complejo del mundo, cuando de hecho es probablemente el conflicto más fácil del mundo para explicar. Quizás sea el más difícil de resolver, pero es el más fácil de explicar. En resumen, es así. Un lado quiere al otro lado muerto. Israel quiere existir como un Estado judío y vivir en paz. Israel también reconoce el derecho de los palestinos a tener su propio Estado y a vivir en paz. El problema, sin embargo, es que la mayoría de los palestinos, al igual que muchos musulmanes y árabes, no reconocen el derecho a existir del Estado judío de Israel. Esto es cierto desde 1947, cuando las Naciones Unidas votó a favor de dividir la tierra conocida como Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos aceptaron la división de las Naciones Unidas, pero ningún país árabe o musulmán lo aceptó. Cuando finalizó el mandato británico el 15 de mayo de 1948, los ejércitos de todos los estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Irak, Transjordania y Egipto, atacaron el Estado de Israel, que solo tenía un día con el fin de destruirlo. Pero para sorpresa del mundo, el pequeño Estado judío sobrevivió, y volvió a ocurrir después. En 1967, el dictador de Egipto, Gamal Abdel Nasser, anunció su plan. Estas fueron sus palabras para destruir Israel. Colocó tropas egipcias en la frontera con Israel y los ejércitos de los países árabes vecinos también se movilizaron para atacar. Sin embargo, Israel atacó Egipto y Siria con anticipación, Israel no atacó Jordania y rogó al rey de Jordania que no se uniera a la guerra. Pero lo hizo. Ese fue el único motivo por el que Israel tomó control de tierras de Jordania, específicamente la franja occidental del río Jordán. Poco después de la guerra, los estados árabes fueron a Khartoum, Sudán, y anunciaron sus famosos 3 nos. No al reconocimiento, no a la paz y no a las negociaciones. ¿Qué se suponía que debía hacer Israel?
Bien, una cosa que hizo Israel algo más de una década después, en 1978, fue devolver toda la península Sinaí, un área de tierra más grande que el mismo Israel, y con petróleo, a Egipto, porque Egipto, bajo el nuevo liderazgo, firmó un acuerdo de paz con Israel. Luego Israel entregó la tierra a cambio de la promesa de paz con Egipto y siempre ha estado dispuesto a hacer lo mismo con los palestinos. Lo único que tenían que hacer los palestinos es reconocer a Israel como un Estado judío y prometer vivir en paz con ellos. Pero cuando Israel ha propuesto cambiar tierra por paz, tal como lo hizo en el año 2000 cuando acordó dar a los palestinos un Estado soberano con más del 95% de Cisjordania y todo Gaza, el líder palestino rechazó la oferta y respondió en su lugar enviando oleadas de terroristas suicidas a Israel. Mientras tanto, la radio palestina, la televisión y el currículum escolar siguen llenos de glorificación de terroristas, satanización de judíos y el mensaje diario repetido de que Israel debería dejar de existir. Así que no resulta difícil explicar la disputa en Medio Oriente. Una parte quiere ver muerta a la otra. El lema de Hamas, los líderes palestinos de Gaza, es: amamos tanto a la muerte como los judíos aman a la vida. Hay 22 estados árabes en el mundo, que abarcan desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico. Hay un estado judío en el mundo, y es más o menos del tamaño de New Jersey. De hecho, el diminuto El Salvador es más grande que Israel. Finalmente, pensemos en estas dos preguntas. Si mañana Israel dejase las armas y anunciara: ya no vamos a luchar más, ¿qué pasaría? Y si los países árabes que rodean a Israel dejasen sus armas y anunciasen: ya no vamos a luchar más, ¿qué pasaría? En el primer caso habría una inmediata destrucción del Estado de Israel y una masacre de la población israelí. En el segundo caso, habría paz al día siguiente. Como dije al principio, es un problema fácil de describir. Un lado quiere ver muerto al otro. Y si no fuese así, habría paz. Por favor, recuerden esto: nunca ha habido un estado en la zona geográfica conocida como Palestina que no fuese judío. Israel es el tercer estado judío que existe en esa zona. Nunca hubo un estado árabe, nunca un estado palestino, nunca un estado musulmán o cualquier otro estado. Ese es el problema. ¿Por qué no permitir que el único estado judío del tamaño de El Salvador exista? Ese es el problema del Medio Oriente. Soy Dennis Prager. Bueno, entonces, haciendo un stop aquí, ¿por qué terminamos hablando de los palestinos y los judíos? Entonces, sé que hay alguien que sabe, que ha hablado de él con eso. Imagínense que hay dos ramas. De donde Abraham recibe la promesa que vas a tener un hijo y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas, es un hijo que, como todos saben, como dice la canción de Juan Luis Guerra, y Sara dio a luz a los 90. Bueno, ese fue Isaac. Entonces, cuando ella tiene el hijo, de ahí desciende, bueno, perdonen la redundancia, desciende la descendencia que es prometida. Y de ahí mismo nace nuestro Salvador, que es Jesús. Y en esta fotito que viene, les voy a mostrar un dato curioso. Está en la siguiente diapositiva, que se llama conflicto entre judíos y árabes. Lado izquierdo, Sara tiene a Isaac, el estado judío, y de ahí desciende Jesús. Lado derecho suyo, dice, Agar tiene a Ismael, y de Ismael descienden todos los árabes. ¿Quiénes eran los árabes? Los vimos aquí añadidos a esa gran guerra entre los judíos, los palestinos precisamente, y todo este conflicto que hay en Medio Oriente. Dios le dijo a Agar, en uno de los versículos que leímos ahorita, ¿alguien se acuerda? Este hombre será hombre fiero. ¿Sí lo leyeron? Será hombre fiero y su espada estará todo el tiempo arriba y estará peleando y todo el mundo lo verá. Y díganme qué día no vemos nosotros conflictos entre Israel con precisamente el pueblo de los árabes. Lo que decía ahí, tuvimos la gran bendición, mi esposita y yo, de ir a Israel de luna de miel, y una de las grandes cosas que vimos fue que dentro del bus que tomábamos o los transportes que tomábamos se subía gente militarizada, jóvenes de
poquitos años, eran 16, 18, personas muy pequeñas con tremendos fusiles, hombres y mujeres. Si sabían disparar, duraban 3 años, no importa si fueran hombres y mujeres. Pero si no sabían disparar, simplemente duraban 2, prestando el servicio militar, para poder cubrir con todo este tema de lo que hablábamos, de una fuerza que está todo el tiempo de pie para que no haya destrucción de la nación de Israel. Entonces, miren cómo de Ismael también nace eso, y si querían preguntar por qué el título tan raro de ovejas y asnos salvajes, es porque dentro de la traducción de Reina Valera del 60 también habla, en vez de poner hombre fiero, hablan de asno salvaje. Hablan acerca de que precisamente la promesa de Dios es algo que representa una oveja. Ustedes saben que las ovejas es uno de los animales más torpes que hay. Es tan torpe que solamente al escuchar la voz de su pastor se calma, que cuando busca guía y ve que todas están por un lado, ellas van ahí suavecito, no preguntan nada. Es más, hasta cuando las están devorando y todo esto, muchas veces ni se inmutaron, ni gritaron, ni dijeron. Pero precisamente eso demuestra la sumisión que tenemos delante de las promesas de Dios al esperar que se cumplan en el tiempo que Él quiera. En cambio, cuando somos personas que queremos asegurarnos de que el propósito de Dios se cumpla sí o sí, y yo le voy a echar una manito a Dios, normalmente termina pasando lo que le pasó a Sara, afrontando esa mala decisión que tomó, viendo un hijo crecer de una mujer que no era ella, y viendo también una nación desplegarse cuando ese no era el propósito de Dios. Entonces, sabiendo eso, quiero entrar a un tema muy específico. Ustedes saben quién fue Mahoma, que está allá abajito. Seguramente habrán leído, de pronto otros no, pero quiero mostrarles el impacto que tuvo esa decisión también de adelantarse al plan de Dios. Del linaje de Agar nace esta persona que se llama Mahoma, que fue alguien que asume haber ido a unas cuevas y haber recibido la revelación completa de Alá, haberla recibido tanto que él estaba seguro de que la gente lo iba a seguir, porque él era el último profeta al que Dios había hablado. Él va al pueblo judío, les explica lo que él está viviendo, lo que él entendía, porque él también escuchaba sermones judíos, y les empieza a explicar todo lo que Dios le había hablado como Alá, y los judíos empiezan a confrontarlo, le dicen, hey, lo que tú estás diciendo tiene ciertas inconsistencias y la escritura bíblica no coincide con lo que tú dices. Una persona natural, ¿qué hubiera hecho? Si a uno le dicen eso, ¿qué hubiera hecho? Pónganse en los pies del señor Mahoma. ¡Y qué religiosos! Bueno, una persona natural o se hubiera molestado o hubiera dicho, ven acá, explícame para ver por qué estoy mal, o ven acá, enséñame, vamos a ver cómo corregimos esto. No, la idea que le surgió a él después de esa confrontación fue, ok, eso quiere decir que lo que yo predico es una nueva fe. Es algo que es tan auténtico que no lo entienden ni los judíos. Y comenzó a crear una nueva fe, comenzó a crear un nuevo movimiento, muchos lo siguieron y se empezaron a perpetuar esas revelaciones que él estaba diciendo, y por eso existe hoy el Corán. Y son libros que siguen los árabes. En el Corán tienen muchas características, entre esas, no se cree que Dios es 3 en 1, no se cree que Él es Espíritu, Hijo y Padre, sino que solamente es el ser todopoderoso y supremo, porque Dios jamás puede estar dentro de un ser humano, así que Jesús no es Dios. Se cree que eres salvado por tus buenas acciones. Y la única forma de ser salvados es la sangre de Jesús. Son cosas muy distintas y desde ahí muchas religiones se han desprendido. Para finalizar, quiero hablar de eso precisamente. Probablemente han escuchado muchos tipos de religiones y quisiera hablarles de varias de ellas. La primera, el ateísmo. El ateísmo es una negación de creer en Dios, reduciendo el universo a lo que se ve y a lo que se siente. El budismo no cree en un Dios ni siquiera. ¿Se acuerdan sabías que hay religiones ateas? El budismo es una. El budismo no te habla de salvación, no te habla de la deidad, no te habla de nada de eso. Te dice que el mundo tiene sufrimiento y que el mundo también tiene muerte. Entonces, que Buda fue la persona iluminada, o se llamaba Buda Gautama o Siddhartha Gautama, esta persona, y dijo haber sido iluminado de tal manera que encontró la salida de la resurrección. Es decir, el dolor se regenera es porque tú resucitas cuando mueres y apareces en otra persona y sigues sufriendo en este mundo cruel. O sea, y hay gente en el mundo que son millones de budistas en el mundo. Y si no se dieran cuenta de dónde nació su religión, de alguien que se dio cuenta que había sufrimiento y muerte, nosotros lo sabemos, de alguien que dijo, esta es la salida, no voy a resucitar más, porque estoy seguro que tú eres un resucitado y vienes de otras vidas. Y la gente cree en eso, sin darse cuenta de lo peligroso que es estar poniendo nuestra fe en algo que ni siquiera es una fe.
Sigamos. Hay otro que se llama ciencia cristiana. Y pareciera que fuera, la ciencia cristiana. Yo voy a hacer, eso seguro me explica cómo son los cristianos según la ciencia. Y vamos a ver que no. Estos hablan de que la ciencia cristiana significa que tú, cuando experimentas enfermedades o cosas así, todo es una ilusión. Entonces, como es una ilusión, te vamos a traer el poder del Espíritu que te saca de esa ilusión. E incluso hay un libro que se generó que las personas siguen, y no solamente en la Biblia, sino que leen ese libro, y con ese libro y los principios de esa persona que lo escribió, entonces vamos para adelante, porque esta es la fe en verdad y saldremos de esta ilusión que es tan dolorosa. Por otro lado, tenemos uno más conocido, que es el catolicismo. Podemos entender que el catolicismo tiene, aparte de conocer a Dios y su teología, tiene veneración a los santos, tiene veneración a María y veneración a muchas cosas que la Biblia no dice. Y de pronto nadie, pero yo nací católico, yo crecí católico, ¿por qué siempre me juzgan? No estoy juzgando, solo estoy exponiendo de todas las religiones, y estoy dándonos a entender de que uno, cuando va a creer o va a seguir algo, tiene que preguntarse de dónde viene. Y quiero con esto terminar ahí sí la parte más chévere. El cristianismo no te habla ni de cómo escapar del dolor, no te habla ni de cómo vas a seguir un mundo sin sufrimiento o muerte, no te habla de cómo vas a dejar de reencarnar, no te habla de a quién tienes que venerar o qué tan bien te tienes que portar para que tú puedas llegar a encontrar la salvación. Seguir a Cristo significa que tú vengas un día y alguien te dice, ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres alcanzar la salvación? Sí, te presento a Jesucristo. El único capaz de salvarte la vida, el que fue la única persona que vino de allá del cielo, murió, vivió como tenía que vivir, pagó el pecado de todos, resucitó, y después de haber resucitado siguió explicándole a la gente que Él es el único que había venido del cielo para poder hablar de la voluntad del verdadero Dios. Ningún otro. Hay un rap que me encanta, que es de Redimidos, que se llama el nombre de Jesús, y hay una parte que dice que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero en la tumba de Cristo no hay huesos. De hecho, si hay huesos, están los huesos de la muerte, porque ahí fue donde la muerte fue vencida, y Él resucitó con todo poder. Entonces, siempre pensemos en cómo creerle a una teoría. Siempre, si yo creo algo, ¿de dónde viene? Voy a investigar de dónde viene, a ver qué es lo que estoy creyendo, porque el día de mañana, si nos ponemos a analizar, y después de todas estas investigaciones nos vamos a dar cuenta de que el Génesis hasta el Apocalipsis definen bíblicamente tanto con reyes, agricultores, profetas, personas que no habían estudiado nunca, y también describe con fechas, nombres y detalles todo lo que pasó desde que el mundo se creó, y define cómo el mundo se va a acabar. Y no te lo dice como en estimados, no te lo dice de pronto como de pronto va a pasar esto, te lo dice puntual. Incluso el conflicto que tenemos entre los árabes e Israel, entre los judíos y los palestinos, está bíblicamente expresado en muchas profecías, y habla de cómo en el final de los tiempos ese conflicto va a tener incluso más cosas. Tanto que, eso es otra enseñanza, que va a levantarse un anticristo, van a pasar muchísimas cosas, pero lo bonito es la promesa de Dios de que todos sus hijos fueron llamados a ser salvados. La vida con Cristo. Y otro dato curioso, ¿saben de dónde viene la palabra cristiano? El que ha de venir. A nosotros nos han preguntado si somos cristianos, ¿verdad? Y hemos dicho que sí. ¿Saben qué dice el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos? Que los discípulos de Jesús iban a varias partes a predicar las buenas noticias, que Jesús había muerto y había resucitado, había destruido el pecado de la humanidad, a todos los que se arrepintieran y le creyeran como único Señor y Salvador y vivieran como Él. Y entonces la gente, para identificar a estos discípulos en esas regiones, les dijeron, mira, esos son los cristianos. Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces ellos son los que siguen a Cristo. Y es increíble cómo esa palabra se menciona solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra discípulo, sopoto veces. El cristiano fue un título que le dieron a los seguidores de Jesús. Entonces, si ustedes les dijeran hoy, hey, tú eres cristiano, tú podrías decir tranquilamente, si te refieres a que sigo a Cristo, sí. Pero yo soy discípulo, soy hijo de Dios y lo sigo a Él. Otro dato curioso, dice que de pronto tú dices, hey, ¿cuál es tu maestro? ¿Cuántos aquí tienen de pronto maestros? Un maestro así, piénsenlo, no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos tienen maestros? Muchos maestros. De pronto alguien dice como que, ¿será que tengo? ¿Será que no tengo? Ya yo me gradué del colegio. Ven acá. La Biblia también define la palabra discípulo.
Cuando tú la buscas, te das cuenta de que el discípulo es alguien que sigue a una persona, adopta su filosofía, sus creencias y vive conforme a ese maestro. Entonces, quiero preguntarles cuántas personas siguen en Instagram. ¿Y cuántas personas les dicen, ese man sí tiene pensamientos firmes? Eso es lo que es. No hay que discriminar a nadie. Hay que amar a todo el mundo y no importa lo que pase. Porque lo dijo Ariana Grande. Tenemos maestros y no nos hemos dado cuenta. Tenemos muchos maestros. Pero cuando nosotros somos simplemente discípulos de Jesús, vivimos, leemos lo que Cristo dice, lo adoptamos como nuestra filosofía de vida y cuando venimos a darnos cuenta, no soy alguien religioso, soy alguien que ama a Dios y es amado por Dios. Soy alguien salvado por Jesús y no estoy construyendo mi salvación con todas las buenas obras que estoy haciendo para que el día en que yo me muera, lo que sea que me aparezca, le echo mis buenas obras adentro así para ver si me deja pasar. O sea, hay una verdadera eternidad y esa verdadera eternidad es tan valiosa que solamente alguien pudo pagar el precio, abrir la llave de ese cielo y fue Jesús a través de su sangre. Entonces, hay una fotito que quiero mostrarles al final. Es un versículo que está en Juan 15:5. Si se dan cuenta, es un poquito chistosa y es un verso que dice como que nosotros somos los pámpanos. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Entonces aquí el pámpano es precisamente como la ramita y todo, que es Jesús, la vid. Acá a la derecha tenemos como la carita feliz de las uvas y le preguntan al amigo, creo que se llama Rodrigo en la foto, y que, hey Rodrigo, ¿cómo te va? Y el otro está, ayuda. Bueno, literalmente es lo que nos pasa cuando nos separamos de Dios. La vida empieza a tener tantas decisiones no asertivas, tantas creencias no asertivas que terminan en depresiones, terminan en no le encuentro significado a la vida. Dios, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas malas si Él es bueno? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Ay, ¿será que yo soy amado por alguien? Ay, ¿será que yo por qué nací aquí? O sea, nos llenamos de tantas cosas que Dios no quiere, pero cuando estamos en una voluntad como la promesa que Dios le hizo a Abraham, empezamos a tener una relación de verdad, donde cada vez que nuestra mente nos dice, eres rechazado, tú abres este libro de la Biblia y encuentras que eres completamente amado. Cada vez que dices, ¿será que si yo me muero hoy, miércoles, ¿para dónde voy? Si eres un amante del Salvador que murió en la cruz por ti, no tienes ni que preocuparte de cómo vas a entrar al cielo, porque ese fue el trabajo de Jesús. Y Él mismo se encargó de darnos la puerta abierta a una eternidad maravillosa. Entonces, con esto era la enseñanza. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, gracias porque definitivamente tú eres aquel que nunca desecha a tus hijos. Gracias porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, porque tú no puedes negar tu palabra ni puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, porque aunque Sarai era una persona común y corriente como nosotros y de pronto vemos escandaloso lo que ella hizo, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos adelantado a tus planes también? Y hoy en día decimos como que ojalá me hubieran dicho que esto iba a ser una barbaridad, ojalá me hubieran dicho que la vida tenía más cosas si yo hubiera esperado un poquito más y hubiera confiado en Dios. Gracias, Señor, porque así como cuando estamos desterrados, como le pasó a Agar, cuando estaba atareada y golpeada por su ama, aunque el mundo nos golpee, nosotros tenemos la completa certeza de que tú eres el viviente que nos ve. Eres el único Dios que no abandona a sus hijos en medio de cualquier cosa y que aún de un desastre puede crear una maravilla, Señor. Gracias por ser tan fiel, por ser tan maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Vamos a adorar al Señor.